Bienvenido al Seminario de Escatología Bíblica, tema número 7, Daniel 8, el día de expiación escatológico. En este seminario descubriremos el significado del macho cabrío, del carnero, que menciona la primera parte del capítulo 8, y también del cuerno pequeño que vuelve a aparecer, que ya había sido mencionado en el capítulo 7. Y estaremos conociendo acerca de esa fecha temporal de 2300 tardes y mañanas. Sin más preámbulo, te invito a que te suscribas si es que no lo has hecho, compartas el link con otras personas para que se beneficien y comencemos con este estudio maravilloso del libro de Daniel. ¿Cómo estás? Espero que bien una vez más acá reunidos para estudiar las profecías del libro de Daniel. Nos toca en esta oportunidad repasar el contenido del capítulo 8. Y a este capítulo le puse por título, como tú ves ahí con letra roja, el día de la expiación escatológico. En el Antiguo Testamento se habla de un día de juicio, un día en el que la nación israelita, el pueblo de Dios, debía estar a cuenta con él y tenía la oportunidad de quedar limpio el pueblo ante su Dios. ¿Cómo? Haciendo un proceso de limpieza, de purificación y de remisión y también de llevar fuera del campamento el pecado. Entonces a eso se llamaba el día de la expiación. El sacerdote, el sumo sacerdote, se preparaba ese día, utilizaba un carnero, un macho cabrío, también sacrificaba un novillo por él mismo, y de esa forma removía, no solo cubría, removía el pecado del pueblo. Y ese día estaba el pueblo de Dios listo para recibir a Dios si es que venía a la tierra y se acababa el problema del pecado. ¿Qué te parece? Y el capítulo 8 de Daniel presenta animales, ya no bestias inmundas como el capítulo 7, bestias que salen del agua, del mar, donde están los vientos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de las bestias aladas? En la bestia espantosa del capítulo 7, verso 8, etcétera. Y sin embargo, sí se repite la aparición del cuerno pequeño, que en Daniel 7 tenía aspecto humano. ¿Recuerdas? Tenía ojos como de hombre, tenía una boca que hablaba grandes cosas. Pues bien, sucede que en este capítulo 8 el cuerno pequeño vuelve a aparecer. No aparecen las otras bestias, pero sí aparecen reinos representados por estos animales limpios que actuaban en el día de la expiación. Y vamos a ver más a detalle, la Biblia presenta más a detalle la obra de este cuerno pequeño. Y se menciona el santuario. ¿Qué santuario? El terrenal, hay un santuario celestial. ¿Qué sucede acá? Y hay una fecha de tiempo, una fecha temporal, una profecía de tiempo que dice que es de 2300 tardes y mañanas. Todo esto en el capítulo 8 del libro de Daniel. Así que comencemos de una vez. El versículo 1 menciona cuándo Daniel tuvo la visión. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo Daniel tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Es decir, en el año 550 aproximadamente antes de Cristo, durante el reinado de Belsasar, Daniel tiene esta visión. ¿Y qué sucede? Vamos con el verso 2, que dice así: miraba yo la visión, y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Nuevamente la visión está llevándose a cabo cerca de donde hay agua, en este caso río, ¿no? El verso 3 dice: alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. En mis notas puse lo siguiente para que puedas contextualizarte en cuanto al contenido de este pasaje y esta visión. Dice así: Susa era una ciudad persa donde los reyes guardaban su riqueza. Era una ciudad bastante importante, digámoslo así. El canal denota prosperidad por la irrigación que proporcionaba la agricultura. En este contexto de riqueza y prosperidad, Daniel divisa un carnero que carga contra el oeste, el norte y el sur, una forma colorida de sugerir la expansión
de sus conquistas que se extienden en 3 rincones de la tierra y omiten el rincón de su origen, el este. Daniel 8:20 identifica al carnero con los reyes de Media y Persia. Y recordar, la vez pasada hablamos acerca de esto, pero el rey Ciro persa de madre media conquistó a los medos en el 550. Por eso aquí la escritura es clara y dice que el cuerno más grande creció después. Persia era más chico que Media, hasta que llegó Ciro, el rey Ciro, que conquistó también Babilonia. Vamos con el versículo 4 entonces, la obra de este carnero. ¿Cuál es? Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se hacía grande, se engrandecía. Acá tenemos una palabra que se va a repetir para describir el tamaño, la fuerza, la grandeza de estos poderes mundiales. Acá tenemos la palabra gadal, que significa crecer, y acá tenemos la palabra en el como un verbo, no como un adjetivo, sino como un verbo, en ifil, es decir, con una connotación causativa de acción, vejigdil, y se hizo grande este carnero y su fuerza. Entonces la fuerza, la autoridad de los medopersas fue grande, fue reconocida a nivel mundial. Daniel sigue mirando cosas en su visión. El verso 5 dice así: mientras yo consideraba esto, mientras analizaba Daniel esa situación, un macho cabrío venía del lado del poniente, es decir, el oeste, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, es decir, muy, muy rápido. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, un cuerno en especial. Vino hasta, y vamos a seguir leyendo, ¿está bien? Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Quién es este macho cabrío? Acá tenemos otro animal limpio que se usaba en el día de la expiación que te mencioné. Mis notas dicen lo siguiente: el macho cabrío representa a los griegos, que provienen del oeste, una conclusión posteriormente corroborada por la interpretación de la visión. Daniel 8:21 menciona a los griegos. Y Daniel 7:6. Daniel 7:6 describe a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Este macho cabrío termina con 4 cuernos. Luego que el primer cuerno, el rey Alejandro Magno, muriera en el 323 a.C. La rápida conquista de Alejandro sobre los persas implicó 3 batallas de gran importancia, que ganó en contra de las adversidades. Granicus en el 334, Isus 333 y Gaugamela 331. Así que este animal está representando un poder que arrasa con las otras naciones, muy violento, muy rápido, muy eficaz. Algo más dice el pasaje de la Biblia acerca de este macho cabrío. Dice así el verso 7. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él, es decir, lo atacó. Levantarse, me parece aquí la palabra, ¿dónde está? Bueno, acá dice Bitter sería lo atacó, lo golpeó, ¿está bien? El carnero arremetió contra él y lo hirió y lo quebró y quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó por tanto a tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. Y el verso 8 también da otro detalle acerca de este carnero. Mira lo que dice acá. El macho cabrío, perdón, acerca del macho cabrío, no del carnero. El macho cabrío creció en gran manera. Y nuevamente vemos acá la palabra gadal, higdil, en ifil causativo nuevamente, pero hay un complemento. Dice higdil ad meoth. Mientras que el carnero creció, se hizo grande, aquí el macho cabrío se hizo grande mucho, hasta no poder, por así decirlo. Higdil ad meoth. Se hizo muy, muy fuerte, mucho más fuerte que los griegos. Fueron mucho más poderosos, más grandes, más violentos quizás que los medopersas.
El macho cabrío es superior. Y esto de superior o más grande tiene mucha importancia para describir y entender y descubrir al siguiente poder que aparece en Daniel 8. Pero sigamos leyendo. El versículo 8 dice así: creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Se expandieron por las 4 direcciones que tenemos acá en la geografía: este, oeste, norte, sur. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? El verso 9 aclara qué es lo que sucede. Aparece otro poder, pero déjame leer mis notas acá, a la derecha, y dice lo siguiente: los 4 cuernos conspicuos se refieren a los sucesores de Alejandro. Tras su muerte, el imperio de Alejandro se repartió entre 4 de sus generales. Claro, pasaron unos meses y unos años hasta que esto sucedió, no fue al día siguiente. Casandro, que se hizo con Macedonia y Grecia; Lisímaco, que se hizo con Tracia y parte de Asia Menor; Seleuco, que se hizo con Siria y el territorio del este; y Ptolomeo, que se hizo con el control de Egipto. ¿Está bien? Eso sucedió. El imperio griego entonces se dividió en 4. Pero ¿qué más me está diciendo acá la escritura? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? El versículo 9, que es el clímax. El clímax es el más importante, porque de acá derivan muchas otras interpretaciones diferentes la una de la otra. Y dice el verso 9: de uno de ellos salió un cuerno que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Quién es este cuerno? ¿De dónde sale? Es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, continuemos entonces con el estudio de Daniel, el capítulo 8, verso 9 nos toca. Habíamos leído lo siguiente: de uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho. Esta frase es importante analizarla, enseguida lo haremos. Hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. En el original solo aparece la palabra Sebi, que sería gloriosa. Vamos parte por parte. Vamos con esta primera parte que dice así en hebreo: Umin ha'achat mehem, y de uno de ellos. El antecedente más cercano a uno de ellos es los vientos. Como leímos, ¿no? Se extendió hacia los 4 vientos. Mira el versículo 8 lo que dice acá. Los 4 cuernos notables, pues, se esparcieron. Aquí está. Leamos todo. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Está hablando de los que sucedieron a Alejandro el Magno, hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué dice el versículo 9? Que de uno de ellos. ¿Quiénes serían ellos? Estos Mahem. Uno de los 4 vientos. Ahora, vientos es femenino. Hay un argumento de que femenino va con femenino y masculino con masculino. Los cuernos son femeninos. Los vientos Ruhot también son femeninos. Y sin embargo, el cielo es masculino. Y aquí el versículo 9 está mencionando que de uno de ellos. Este ellos es masculino. Entonces no podrían ser cuernos, dicen, ¿no es cierto? Hay teólogos que dicen que sí es cuernos, que no es cuernos, pero aquí Ahat es femenino también, entonces puede muy bien ir con el antecedente de vientos o cuernos. Pero hay un detalle más, ¿está bien? Y de uno de ellos, Yatzá. Esta palabra es clave para saber si este cuerno sale de uno de los 4 vientos o si sale de uno de los 4 cuernos, para saber si este cuerno es griego o es otro poder que no tiene nada que ver con Grecia. Yatzá Keren Ahat, salió un cuerno. ¿Está bien? Permítame leer acá los comentarios que tengo acá. El comentario. La mayoría de los comentaristas mencionan lo siguiente: el cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos. Es decir, así creen ellos, ¿no? Es decir, de uno de los 4 reinos griegos que sucedieron al reino de Alejandro Magno. Han identificado este cuerno pequeño ¿con quién? Con el rey sirio Antíoco el IV Epífanes. Quizás tú escuchaste de este
rey Seleucida, que para nada fue grande. Fue uno de los, bueno, el papá Antíoco III fue mayor, tuvo más poder, más influencia, tuvo más victorias que este Antíoco el cuarto Epífanes. ¿Qué hizo este Antíoco el cuarto Epífanes entre esos años que tú ves ahí de su reinado, 175 al 164? Pues en el año 167 aproximadamente, al 164, llegó a Jerusalén. Unos dicen, bueno, sacrificó cerdos en el santuario, esa es la abominación desoladora. Y otros dicen que colocó uno de sus dioses, el dios Zeus, en el templo. Esa es la abominación desoladora, dicen otros. Entonces, así es como identifican a este rey sirio, Seleucida, con el cuerno pequeño, por haber salido de uno de los cuatro cuernos. Pero eso está diciendo el pasaje, el texto, el antecedente más cercano a uno de los cuatro, a uno de ellos es los vientos. Y vamos a leer un poco más acá estas notas, ¿está bien? Dice lo siguiente: pero gramaticalmente esto es improbable en primer lugar, y está con rojo, porque el antecedente más cercano de uno de ellos son los vientos del cielo, no los cuatro cuernos. Así, desde la perspectiva de la época de Daniel, y vamos a ver algunos detalles acá. Primero, el cuerno pequeño saldría de uno de los cuatro puntos de la brújula, los vientos del cielo, y crecería hacia otras direcciones de la brújula, al este, al sur, como menciona el pasaje. Yatzá, esta palabra que estamos viendo que se traduce como salió, ¿qué denota? Viendo a un léxico encontramos que el significado de yatzá es ir afuera, ir saliendo, o sea, dejar un área con un movimiento lineal. Este yatzá implica movimiento, no crecimiento. Entonces no puede haber crecido este cuerno pequeño de uno de los cuatro cuernos. Un cuerno, además, en profecía no sale de otro cuerno. En Daniel 7 veíamos que para que el cuerno pequeño haya salido, derrocó a otros tres. ¿Recuerdas? Habían 10 cuernos en la cabeza de la bestia espantosa y 3 cayeron. Hicieron espacio para que otro cuerno salga. Pero un cuerno no sale de otro cuerno en profecía. Eso es importante. Y yatza significa movimiento lineal. Eso lo menciona Génesis 8:16 y otros pasajes. Entonces, es cierto que el contexto permite una gran variedad de traducciones equivalentes a este lexema. Es por eso a veces complicado, pero está bastante clara acá la palabra yatzá, lo que significa este cuerno se movió de uno de los, o salió, apareció en movimiento de uno de los cuatro puntos cardinales, así como en la visión de Daniel 7, y ese es el segundo punto que quiero hacer. En la visión de Daniel 7, los cuatro vientos del cielo, junto con el mar, eran la fuente de la que surgían los reinos, y de esa misma fuente se originaba el cuerno pequeño, o se está originando ahora el cuerno pequeño en Daniel 8. Es otro poder, diferente una vez más. ¿Por qué? Porque también va a hablar cosas, va a tener aspecto humano, y el aspecto humano en la profecía de Daniel denota la religiosidad. Tercero, designa el origen de otro reino poderoso, no el origen de un poder político insignificante. Obsérvese cómo la descripción de los reinos anteriores se compara con la del cuerno pequeño. Recordemos ahora qué decía la Biblia acerca de Medo-Persia, que se hizo grande, tigdil, ahí el hebreo, la palabra ínfil causativo. ¿Qué decía de Grecia? Que se hizo muy grande, tigdil admeoth, demasiado grande. El imperio griego fue superior al medo persa. ¿Y qué dice del cuerno pequeño? La Biblia, que el cuerno pequeño era Gadal Yeter. Acá está, yo marqué con celeste la descripción de ese cuerno pequeño. Vetigdal Yeter, que se tradujo como y creció mucho. Ahora, Yeter, ¿qué significa esta palabra? Yendo al hebreo vamos a analizar esas dos palabras. Gadal, que viene en ifil, hikdil, que significaría lo siguiente: incrementar de tamaño, hacerse grande, magnificarse. Es causativo, entonces él está causando grandeza, por así decir, este cuerno. Y yeter puede significar excesivamente, demasiado.
preeminencia. Parece que hay un absoluto, ¿no?, de grandeza. Y la traducción sugerente que hago sería entonces: el cuerno pequeño se magnificó en exceso. Y esto tiene que ver, esta cualidad tiene mucho que ver con el tipo de obra que realiza este cuerno pequeño, contra quienes lucha, a quienes ataca, y claramente la escritura dice que está contra el mismo Dios, su santuario, etcétera, etcétera. Entonces, con Vatic Dil Yeter estamos entendiendo que este cuerno pequeño se magnificó en exceso, se hizo mucho más grande que el cuerno que representa Grecia y al carnero que representaba Medo Persia. Por esas razones, este cuerno pequeño de Daniel 8 no puede ser Antíoco el cuarto Epífanes, un rey seleucida, minúsculo, que no tuvo gloria en sí mismo. Eh, Así que descartamos esa idea, esa posición, esa interpretación de que este cuerno sea un rey griego, un rey seleucida. La Biblia está más interesada en poder identificar un poder superior, más grande. Y vimos en Daniel 7 que la bestia espantosa es un, es un poder diferente al griego, es Roma, la Roma pagana. Y vimos también que al salir este cuerno pequeño de la bestia espantosa en Daniel 7, este cuerno es diferente, sale de Roma, pero es diferente. ¿Por qué? Porque tiene ojos de hombre, tiene boca que habla grandes cosas y se dedica a atacar a Dios y las cosas espirituales. Entonces, el cuerno pequeño de Daniel 7 termina siendo la Roma cristiana, la Roma que se cristianizó y que persiguió a los cristianos durante 1260 años. Cuando aparece en la profecía en Daniel 8, un capítulo después, el cuerno pequeño, no puede ser otro que el mismo cuerno de Daniel 7, por las mismas características que van a describirse en el versículo 10, 11 y 12. Así que ese es otro poder que no tiene nada que ver con Grecia, mis amigos. Tiene que ver quizás más con la bestia espantosa, con Roma del capítulo 7. Solo que en el capítulo 8, como ustedes ven, Roma no aparece. La bestia espantosa no está representada por ningún animal limpio en Daniel 8. En Daniel 8 aparecen tres poderes, ¿no? El carnero, que sería Medo Persia, el macho cabrío, que sería Grecia, y el cuerno pequeño, que sería la Roma cristiana. Ya no aparece Babilonia, mismo que Daniel está. Daniel está todavía viviendo bajo el liderazgo de Babilonia, ¿cierto? Todavía está, pero no aparece. Y tampoco aparece la Roma pagana. ¿Por qué? Porque hay un énfasis muy particular en este capítulo 8 en el día de expiación escatológico. Por eso acá dos animales. Y bueno, ¿quién va a contaminar el santuario y va a hacer cosas que dice el versículo 13, 14? Es este cuerno pequeño. Y vamos entonces a seguir con el estudio. Mira que la torre de Babel tiene la misma raíz, Migdal, de grandeza. Su parte superior significa la cabeza hasta el cielo. Los postdiluvianos hicieron la torre de Babel pensando en llegar al cielo, la cúspide, en hacerse grandes. Hay una conexión entonces entre la palabra Gadal o Tigdal Yeter, excesivamente grande, magnificarse en exceso, y la torre de Babel que tenía parece la misma intención. Aquí tenemos, por ejemplo, este pasaje de Amós 9:6, que dice lo siguiente: Él edificó en el cielo su habitación y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. ¿Por qué puse este versículo? Porque está describiendo quién vive en los cielos. Y aquí está mencionando de que Dios, Jehová, el Señor, tiene una morada celestial. Su habitación es en los cielos. ¿De dónde juzga? ¿De dónde gobierna Dios, según la Biblia? Desde los cielos, desde el cielo. De paso que cielo en hebreo siempre aparece en plural, shamayim. Aunque digamos en singular el cielo, en hebreo es plural, los cielos.
Entonces, cuando leemos acá que el cuerno pequeño se hizo grande, ¿no? Salió, aquí leímos ya, y dice que creció hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, hacia la gloriosa, pero que se hizo en exceso grande y aparece Migdal y tiene conexión con la torre de Babel que quiere llegar hasta el cielo. Nos damos cuenta que el interés de este cuerno pequeño no es solo un interés terrenal, por tener tierra, poder, oro, plata y riquezas. No. Este cuerno pequeño tiene interés en las cosas religiosas y quiere llegar a colocarse quizás en lugar de Dios. Por eso ahí la conexión, ¿no? De llegar a la gloriosa. Y nos falta algo más, entonces nos falta revisar la palabra Hatzevi, que está acá, Hatzevi, que se traduce como la gloriosa. Los traductores añadieron la tierra gloriosa, pero ¿está hablando de tierra realmente? El pasaje solamente dice y hacia la gloriosa en hebreo. Ve'el Hatzevi. ¿Qué podemos decir al respecto? Podemos decir lo siguiente. Y vamos a usar esta herramienta, ¿está bien? Muy bien. Si buscamos la palabra Hatzevi, gloriosa, con el artículo definido la gloriosa, encontramos apenas 4 veces en las que aparece esta expresión. Y aquí está. Las 4 veces están acá. Curiosamente, 3 veces aparece esta expresión en el libro de Daniel. 3 veces. Una es para referirse a Saúl, si no me equivoco. Dice, ha perecido la gloria de Israel. El rey de Saúl había muerto. El versículo 9 de Daniel 8 que hemos leído menciona hacia la tierra gloriosa, pero vemos acá con café solamente la palabra Hatzevi, no la tierra. Ahora, en Daniel 11 volveremos a ver esta frase, pero con el sustantivo tierra. Miren, Ve'eretz, la tierra, en la tierra gloriosa. Y acá también en Daniel 11:41, entrará, bueno, Uva, Ve'eretz Hatzevi, entrará, vendrá a la tierra gloriosa. Si consideramos el aspecto simbólico de estos nombres, encontramos en el verso 41 de Daniel 11, por ejemplo, como Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón, que para cuando Daniel estaba escribiendo estos poderes ya habían fenecido, por ejemplo, ya no estaban vigentes. Si entendemos que esto es algo simbólico, que Edom representa algo, que Amón representa algo, la tierra gloriosa también tiene que representar algo, y no tiene que ser necesariamente Jerusalén, como se le identifica generalmente, ¿no? La tierra de Jerusalén. Entonces esta profecía es para los judíos, es en Jerusalén y ya está. Y hay algo interesante que yo he notado acá, que les demostré. Solo en Daniel 8:9 aparece la palabra Hatzevi, sola. En Daniel 11 aparece la tierra gloriosa. Entonces hay una connotación simbólica aquí con la expresión Hatzevi. ¿Está bien? Este cuerno pequeño se expande hacia el sur, hacia el este o el oriente y hacia la gloriosa. Aquí quizás está denotando, el autor quiere denotar el acercamiento vertical que va a tener ese cuerno pequeño. Está interesado, claro, en expandirse territorialmente hablando, acá en la tierra, pero al mencionar la gloriosa, el cuerno pequeño creció hacia la gloriosa, en exceso creció hacia la gloriosa. Está diciendo, este cuerno pequeño tiene las características de los postdiluvianos que levantaron la torre de Babel. Quiere llegar al cielo, quiere llegar a las cosas celestiales, a dominarlas, a tener poder sobre las cosas celestiales. Eso puede estar significando. Permíteme ahora leer algo más del comentario que tengo para ti. En la parte derecha que dice así, aparición del cuerno pequeño. La historia nos cuenta que las tribus bárbaras, 10 cuernos de la bestia de Daniel 7:7, pertenecieron a la rama aria del cristianismo y que estaban en conflicto perpetuo con el cuerpo principal de la iglesia, amenazando su supremacía. Y cuando hablamos de arios, de los arios, estamos hablando de personas que no creían en la divinidad de Cristo, por ejemplo, ¿no? Los arrianos, o la idea arriana. Especialmente dice los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, 3 enemigos que se habían mudado a Italia y regiones vecinas.
Los gobernadores católicos de la región consideraban que era un deber sagrado eliminar sus influencias heréticas, de predicar ahí que Cristo no era Dios, solo había un Dios, y decir que había Trinidad era algo equivocado según los arrianos. Clodoveo, rey de los francos, del 481 a 511, él estuvo ahí liderando, también conocido como el nuevo Constantino, se convirtió al cristianismo. En ese tiempo, quizás ahí hay dos fechas, ¿no? 506 después de Cristo, no, 496 quizás, apenas había salido de las aguas bautismales cuando tomó la ofensiva contra quienes, contra una tribu aria, los visigodos, de Voulier, cerca de Poitiers, 508. El 508 después de Cristo comenzó esta lucha para erradicar la herejía, por así decir, diezmándolos. Justiniano, gobernador del Imperio Romano de Oriente, del 527 al 565 después de Cristo, proclamó lo siguiente. Proclamó al Papa gobernador de todos los santos sacerdotes de Dios y le declaró la guerra a los arios. Las fuerzas católicas aplastaron a los vándalos, la otra tribu bárbara fuerte en Italia, vándalos del norte de África, en la batalla de Tricamaro en 534 y finalmente persiguieron a los ostrogodos, echándolos de Roma cuando el 538 después de Cristo, una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de este año 538 después de Cristo, como ahí Justiniano había dado poder político al Papa, que era el líder de la iglesia cristiana ahora en Roma, comienza pues una hegemonía. Una hegemonía que durará, de acuerdo a la profecía de Daniel 7:25 y de Apocalipsis. Ahí leímos la vez pasada Apocalipsis 13, Apocalipsis 12:6, 12:12 si no me equivoco, y 13:5 si no me equivoco, que mencionan las fechas temporales de 42 meses, 1260 días. ¿Cierto? Ahí comenzó la fuerza de este cuerno pequeño. Porque si bien la Roma pagana ya no estaba vigente, lo que hace este rey Justiniano, rey de Roma de Oriente, decía, al darle poder al Papa, es darle esa influencia política a un poder religioso que ahora prácticamente gobernará toda la Europa, el mundo antiguo, durante muchos siglos. Y claramente está mencionando eso la escritura. Dice, la península italiana ahora estaba libre de vestigios arios y el cristianismo católico ahora podía alcanzar la plenitud, su plenitud, tanto en el ámbito religioso como en el político. Esto está sacado de libros históricos que se narran acá en el libro de Llaves y Secretos de Daniel. Sin embargo, nos falta estudiar un poco más acerca de Daniel 8. Dice el versículo 10 lo siguiente. Seguimos hablando del cuerno pequeño. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este cuerno pequeño llegó hasta el ejército del cielo, y quizás hay la conexión entre Hatsebi, la gloriosa, y el cielo, o llegar hasta el cielo, algo que no lograron hacer quienes, los de la Torre de Babel. ¿Qué tenemos para estudiar en el versículo 10? Algunas cosas, ¿no? Aquí tenemos la frase Vatigdal ad Sevi, y creció mucho, se hizo grande hasta la gloriosa Hashamayim. Bueno, creció hasta llegar al ejército del cielo. Eso es lo que dice. Vamos entonces, perdón, no es Sevi, es Seva, es hasta el ejército. Se hizo grande, grande hasta el ejército del cielo. Eso es lo que dice el pasaje. Ocurre 18 veces esta expresión y 15 veces el tema, la frase, el ejército del cielo. ¿Quiénes son los del ejército del cielo? Aparece 18 veces esta frase. 15 veces se refiere a las constelaciones, o lo que llenan los cielos, en este caso los planetas, las estrellas, eso. Y ahí aparecen en un contexto de idolatría, porque los del pueblo de Dios se habían dedicado a adorar a estas constelaciones.
al ejército del cielo. Habían ídolos para todas las estrellas, para todos los planetas que se conocían en ese entonces. Pero 3 veces se refiere a los acompañantes de Dios, es decir, sus ángeles. Primera Reyes 22:19, Daniel 8:10, que estamos viendo, y Segunda Crónicas 18:18. La referencia a las huestes celestiales nos recuerda al ámbito vertical, hacia el cielo, que el versículo 9 mencionó con la frase Hatzevi, hacia la gloriosa. Según la interpretación dada a Daniel, serían el pueblo de Dios en la tierra, ¿está bien? Serían el pueblo de Dios en la tierra, pero con ciudadanía en el cielo. O sea, cuando leemos el ejército del cielo, las estrellas, ¿no? Que más parte del ejército, ¿de qué está hablando el pasaje? Del pueblo de Dios en la tierra, pero con, como dice Filipenses 3:20, con ciudadanía celestial. El cuerno pequeño perseguiría, siendo un poder terrenal, claro, con aspiraciones quizás a llegar más allá de lo terrenal, pero sigue siendo un poder terrenal. Persigue al pueblo de Dios, a las estrellas de Dios, al ejército de Dios acá en la tierra. Este cuerno pequeño no tiene, digamos, un poder sobrenatural para luchar contra huestes y potestades celestiales, aunque por detrás tiene ayuda de los, vamos a decir, ángeles caídos, el mismo Satanás, que se opone a Dios y a Cristo. Eso en el contexto del conflicto cósmico entre el bien y el mal, que es un tema muy aparte, pero vale la pena mencionarlo. ¿Qué más tenemos en las notas acá? Según Apocalipsis 1:20, las estrellas simbolizan los líderes de la iglesia. Y en Daniel 8:24 las estrellas son llamadas los poderosos entre el pueblo de Dios, esos valientes que testificaron de la verdad a lo largo de esos 1260 años. Los poderosos entre el pueblo de Dios. Cuando Jerusalén fue destruida por Roma en el año 70, perecieron más de 1 millón de judíos, ningún cristiano. Sin embargo, en los 2 primeros siglos de la era cristiana, los emperadores Nerón, Decio y Diocleciano destruyeron a cientos, quizás miles de cristianos que se negaron a ofrecer incienso al emperador. Y todavía tenemos más con la hegemonía que Justiniano, vimos en el 538, le dio al Papa para ser el líder cristiano. Hubo muchas más bajas, seguro que sí. Este es el actuar del cuerno pequeño, siempre con un matiz religioso. Es cierto, tiene hegemonía acá en la tierra, pero el matiz es religioso, así como los pies que tenían barro cocido y hierro, como el cuerno pequeño de Daniel 7, también, que se opone a Dios y lucha contra Dios y los santos y los vence por tiempos y medio tiempo. Eso lo vimos, y si no viste el video de Daniel 7, está en el mismo canal donde estás viendo tú este video, así que te invito a que puedas ver ese capítulo, Daniel capítulo 7. Pero vamos un poco más. El verso 11, que dice: aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el continuo, el regular. Se traduce acá sacrificio continuo, la palabra sacrificio no aparece en el original. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Muy bien. Lo que subraya acá en hebreo, que es importante mirar, es esta frase de Hushlach, fue echado, fue lanzado, Mejón, su lugar. ¿Cuál lugar? El lugar de Mikdash, el lugar de su santuario. Fue echado por tierra, fue echado eh, de su lugar, fue depuesto en lugar de su santuario. Vamos a ver qué significa a detalle la palabra Mejón. Mejón acá, que se traduce como lugar establecido, por si acaso. Mira, yendo a los diccionarios bíblicos, a los léxicos, encontré lo siguiente y lo comparto contigo. Mahón deriva del verbo kun, establecer. Este sustantivo masculino significa lugar, fundamento. Salomón llamó al templo de Dios en Jerusalén casa excelsa, lugar donde habitarás para siempre. Acá hay una relación, una conexión, ¿no? El lugar de su santuario con la habitación de Dios.
Ahí están los pasajes para que tú los puedas buscar luego. Primera Reyes, Segunda Crónicas y 32. Esperando que la presencia inmediata y tangible de Dios permaneciera en el edificio. Con ese motivo, con esa intención, Salomón construye el templo en Jerusalén, el primer templo, que sea la casa excelsa y lugar donde Dios habite siempre. La existencia de este templo está profetizada en el canto de Moisés, en Éxodo 15, que dice lo siguiente, está con café. Dice así, en el monte de tu heredad, y acá tenemos la palabra monte, que aparece en Daniel 11:45, que vamos a ver más adelante. En el monte de tu heredad, en el lugar, oh Jehová, oh Yahvé, que has hecho para tu morada, el santuario. ¿Qué es la morada de Dios? El santuario. Oh Yahvé, que tus manos han establecido. Y el pasaje está diciendo, en visión seguramente miró ahí, quien escribió Éxodo 15, que la morada de Dios es un monte, un lugar alto, donde está un santuario y donde Dios mismo hizo ese santuario, que Dios mismo hizo y donde Él mismo mora y reina. Mira la conexión entre echó por tierra el lugar de su santuario, y el lugar de su santuario hecho por tierra fue echado por tierra, y la morada de Dios, el santuario de Dios, que es donde Dios está. Hay una conexión muy estrecha. Y sigue diciendo acá este comentario. Este pasaje nos permite saber que el templo no fue una simple idea de David, sino que fue planeado desde el principio por Dios, que ordena la historia. La misma idea aparece en la literatura sapiencial como un lugar, el templo, ¿no? Como un lugar exaltado desde el que Dios contempla a todos los habitantes de la tierra y se asegura de que se cumplan sus planes y propósitos para la historia. Desde el santuario celestial, según este pasaje, la morada de Dios, Dios rige el mundo y el universo. Todo se va cumpliendo de acuerdo a su voluntad desde su santuario. Y cuando leemos acá en Daniel 8:11 que se engrandeció el cuerno pequeño frente al príncipe de los ejércitos, fue quitado el continuo regular y el lugar de su santuario fue echado por tierra, lo que la escritura parece que nos está diciendo es que este cuerno pequeño quiere ponerse o atribuirse prerrogativas divinas. Quiere jugar a ser Dios, quiere jugar a ser el líder del universo, del mundo en este caso, del mundo, y dirigir conforme a su voluntad. Este pasaje es un pasaje bastante explícito y, bueno, la descripción es muy agresiva acerca de este cuerno pequeño. Si tomamos en cuenta el contexto bíblico, si tomamos en cuenta lo que dice la Biblia acerca de lo que es el santuario, lo que es la morada de Dios, dónde se encuentra y qué hace Dios en ese lugar. Pero es así como debemos nosotros estudiar la Biblia, contemplando el contexto bíblico, más allá que ir a la historia, más allá de agarrar un libro ahí de historia que diga alguna cosa. Es importante, el contexto geográfico es importante, el contexto histórico es importante, pero más importante es encontrar lo que la Biblia dice acerca de ese tema, esa palabra, esa frase, que hoy estamos leyendo en Daniel 8. ¿Está bien? ¿Qué más? Entonces, en sentido figurado, en Dios habita la virtud, concretamente la justicia y el juicio, así como la misericordia y la verdad. Las personas que viven a la luz de estas virtudes viven en el lugar donde habita Dios. Salmos 89:14. La palabra también puede traducirse así: fundamento. El salmista se gloría en la grandeza de Dios, indicando que Dios mismo puso los cimientos de la tierra para que fuera fuerte, estable, inamovible. Y hay que comparar eso con el Salmo 104, verso 5. Entonces, ¿qué echó por tierra el cuerno pequeño según Daniel 8:11, por lo que hemos visto hasta ahora? Todavía hay más para mirar, más para ver. Pero echó por tierra aparentemente el lugar de Dios, el trono de Dios, el lugar que Dios ocupa en el cielo de liderar, de dirigir. Y cuando hablamos de santuario, tenemos que acordarnos de lo que se hacía en el santuario terrenal del que habla el Antiguo Testamento. Se expiaban los pecados, se perdonaban los pecados, se
trataba con el pecado y con el pecador de una manera muy peculiar y era una forma muy didáctica para los seres humanos de entender qué se requería para el perdón. Todo eso se hacía en el santuario. Todo eso se hacía en el santuario terrenal. Entonces, el cuerno pequeño parece que quiere jugar a el perdonador de pecados, el sacerdote que hacía ese trabajo, ¿no? De expiar. Y bueno, aparecieron muchas reglas, muchas dogmas y muchas herejías bíblicas durante ese tiempo de 1260 años, cuando la Roma cristiana lideró el cristianismo. Y vamos a ir a esta palabra más. Como tú notas acá, el énfasis de este seminario no es tanto mirar la historia o condenar a algo o a alguien. Hay mucha gente sincera en todas las denominaciones. Hay mucha gente sincera en todas las denominaciones, y lo repito porque es así. No podemos hablar de exclusivismo, pero sí tenemos que describir lo que está escrito en las escrituras y poder identificarlo de manera clara, ¿no es cierto? Shalach, aparece esta palabra en el verso 11, sí, en el, me parece en ufal, en la voz causativa de, del hebreo, pero de forma pasiva, causativa pasiva, es decir, que recae la acción en el sujeto. Shalach, ¿qué significa? En Cal denota enviar. En la voz pasiva, ofal, significa ser lanzado, ser arrojado. Y eso dicen estos pasajes acá que tú ves con azul. Probablemente se refiere, en el Salmo 22:11, probablemente se refiere a la relación con una madre de parto. Eh, el niño es lanzado a los brazos de la madre, por así decirlo. Daniel 8:11. En Daniel 8:11 se refiere a ser derrocado o humillado. Entonces el cuerno pequeño parece nuevamente, como decía Daniel 7:22, Daniel 7:25, el cuerno ataca al pueblo de Dios, los vence, los vence. Y aquí el cuerno pequeño también, al echar por tierra, acá no la verdad, como decía Daniel 7, fue hecho por tierra la verdad. Acá dice fue echado por tierra su santuario. Está diciendo venció al pueblo de Dios y venció eh, o derrocó, ¿no? Humilló la obra de Dios que hace y que estaba representada en el santuario de perdonar a los seres humanos a través de la expiación y de la sustitución, ¿no? Un cordero era enviado, era presentado al sacerdote en el Antiguo Testamento para que ese cordero llevase la culpa del pecador. Había que colocar la mano, confesar el pecado y el cordero moría a cuenta del pecador o la pecadora. Era una sustitución que se hacía y en el día de expiación se erradicaba el pecado con ese macho cabrío para Jehová. Ese es otro tema quizás que podríamos en otra oportunidad mencionar, pero así se trataba con el asunto, con la problemática del pecado. Y vamos a ver una palabra más del versículo 11. Mira que seguimos en el versículo 11. Migdash, Migdasho, su santuario. Aquí se tradujo Migdasho, aquí está el hebreo, Migdasho y el sufijo tercera masculino singular, su santuario, aparece 8 veces en las escrituras. 8 veces. Con sufijo pronominal tercera masculino singular. Aquí están Números, Isaías, Lamentaciones, Daniel 8:11, Segunda Crónicas. 7 veces hace alusión al santuario o morada de Dios, de donde éste rige el mundo con autoridad. Entonces, para solamente constatar y corroborar, ¿no? El cuerno pequeño lucha contra el pueblo de Dios, como decía Daniel 7. O sea, es el mismo cuerno de Daniel 8, el de Daniel 7. No hay otro cuerno, no hay otro poder, es la Roma cristiana, que actúa durante tiempo, tiempos y medio tiempo. En Daniel 8, 10 y 11 ahora vemos que el cuerno pequeño se hizo grande, claro, luchó contra el pueblo de Dios, quitó el continuo sacrificio, el regular. Ese regular no lo hemos visto todavía, no sé por qué no lo hemos visto aún, pero tenemos que verlo, vamos a estudiarlo. Y dice que echó por tierra el santuario. La obra intercesora de Cristo en el santuario celestial es lo que este cuerno pequeño aparentemente echó por tierra.
Cuando Jesús murió y ascendió al cielo, luego de estar 40 días acá en la tierra, tuvo una entronización. La entronización de Cristo en el cielo está descrita en Apocalipsis capítulo eh, 3, capítulo 4 y capítulo 5. Pero también el día de Pentecostés menciona esa situación de una forma muy distinta, pero esa es la entronización de Cristo en el cielo donde, en el santuario, en la morada de Dios, por supuesto que sí. Este pasaje, el capítulo 8, más adelante vamos a ver, va a mencionar una parte particular del santuario. Habían dos, el lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se realizaba el día de la expiación una vez al año, como mencioné al inicio de este video. El cuerno pequeño está echando por tierra aparentemente la intercesión de Cristo o del sacerdote, del sumo sacerdote en el lugar santísimo, tomando prerrogativas divinas. Esa es la obra que se describe en Daniel 8 del cuerno pequeño, y el versículo 12 continúa con lo mismo. Emet, ¿qué significa? Dice que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra, ahora sí, de nuevo, la verdad, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Muy parecido este pasaje a Daniel 7, que vamos a ver de nuevo para que recuerdes solamente. Emet, ¿qué significa? Aquí está la palabra en hebreo emet, verdad. Significa pues verdadero, cierto, seguro, o sea, lo que se conforma a la realidad. Y así es tan cierto que no puede ser mentira. El cuerno pequeño echa por tierra lo que es veraz, lo que es verdadero. La verdad está en la palabra de Dios. El cuerno pequeño entonces, según la historia, echó por tierra la verdad, ocultó la Biblia, ocultó las escrituras y, vamos a decir, promovió enseñanzas humanas llamadas quizás dogmas y quizás de otra manera. ¿Está bien? Enseñanzas quizás fundamentadas en la Biblia, pero tergiversadas. Eso hizo el cuerno pequeño. Y en la verdad podemos mencionar qué cosa: los 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios. ¿Qué más? La unidad de la frase Ketav Emet, que estamos, bueno, que vamos a mirar más adelante, porque aquí me parece que no está la conexión, pero aquí yo hice un estudio. Permítanme ver este asunto ahora. Ketav Emet significa un libro confiable, formalmente, libro de verdad, o sea, un escrito en un rollo celestial dando detalles de cosas futuras, con el énfasis en la certeza y la confiabilidad. Eso quizás mencionando o haciendo referencia a Daniel 10:21, donde aparece Ketav Emet, el libro de la verdad. Las escrituras fueron echadas por tierra. Eso podemos mencionar. ¿Y qué más acá? Puse algo más para ti. Ciertamente cercana está su salvación a los que lo temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Eso menciona el Salmo 85, versículo 9 al 13. ¿Por qué lo estoy mencionando acá? Por lo siguiente. La poesía del Salmo 85, 10 al 14 en especial, está marcada por la personificación de las principales cualidades de Yahvé, de Dios, y su acción. Su salvación está cerca. O sea, la relación de la verdad y la salvación están conectadas. Y permíteme leer algo más acá para terminar la idea acá. Su salvación está cerca y su gloria volverá a morar en la tierra. Hay varios pasajes que mencionan eso. ¿Está bien? El hecho de que la morada de Dios sea el lugar donde Dios dirige, ¿no?, y su gloria vuelva a estar en la tierra, señala que el mensaje corresponde al de Isaías 46:13, considerando el contexto de Daniel 8:12. Echar por tierra la verdad significaría lo siguiente: significaría anular todos los atributos divinos de Cristo en relación con su obra en el santuario celestial. Esta es una conclusión personal
que sale del estudio de las Escrituras, de lo que significa la gloria de Dios, lo que significa la verdad, la morada de Dios y volver a morar en la tierra. ¿Está bien? El cuerno pequeño trata de anular durante ese tiempo, 1260 años, anula los atributos divinos de Cristo de interceder por los seres humanos. Y aparecen muchos intercesores en estos años. En relación, dice, con su obra en el santuario celestial. Claro, hoy en día todavía existen muchos intercesores. Y hay un intercesor por excelencia, parece que hay, y que es superior a Jesús, María. Una super intercesora, imagínate. Son detalles ahí que tenemos que tomar en cuenta para entender quién es este cuerno pequeño, que creo que ya está bien descrito y bien presentado, ¿no es cierto? Las actividades continuas en el santuario terrenal eran mantener con fuego el candelabro, un pan fresco en la mesa de panes de la proposición y también el incienso que debía arder constantemente. Eso era el tamiz, lo regular, el continuo. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote ofrecía la sangre del macho cabrío que había sido muerto para Dios, para el Señor, para remover el pecado del pueblo que había sido acumulado durante todo el año simbólicamente, donde en el santuario celestial. El sumo sacerdote era algo así como un tipo de Jesucristo y su ministerio sumo sacerdotal en el cielo, en el santuario celestial. Y en un tiempo de la historia, el día de la expiación escatológico comenzó con la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Entonces, recapitulando lo que decía el Salmo 85, Jesús es presentado como la persona salvación, como el que actúa salvación en su pueblo. Acá habíamos marcado con negrita, salvación a los que le temen. Y cuando leemos acá la misericordia y la verdad se encontraron, está hablando del encuentro de Cristo ¿con quién? Con su creación. Mira este pasaje tan llamativo, tan hermoso. La verdad brotará de la tierra. Jesús se hizo hombre y vivió entre los hombres, vivió en la tierra. Toda esta obra salvífica de Jesús, su vida, su muerte, su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, el cuerno pequeño, como ya hemos leído, echaría por tierra. De eso está hablando el verso 12 de Daniel, el capítulo 8. Y algo que quedó así sin respuesta era el Hatamith. ¿Qué significa el Hatamith? El continuo. Repito acá, sacrificio, la palabra sacrificio está añadida para quizás hacer énfasis de lo que significa Hatamith. Si yo busco solamente Hatamith, el artículo definido, y Tamith, continuo o regular, en la Biblia aparece este Hatamith 24 veces, como ves acá. 24 veces. ¿Y hace referencia a qué? Al sacrificio continuo que debía estar presente en el santuario terrenal. En Números 4:7 dice, el pan estará continuamente. No solamente el pan, había que colocar el pan, había que encender el candelabro, el fuego del candelabro continuamente. Representaba la presencia continua de Jesús con su pueblo. Números 4:16 yo marqué ahí con verde también. Dice, la ofrenda continua, el hatamith, ¿no? Y el aceite de la unción debía ser continuo. Números 28:10 menciona lo mismo, es el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo. Ahí tenemos la palabra olá, que es ofrenda quemada, ofrenda de sacrificio quemado con fuego, y el continuo, ¿no? Además del sacrificio continuo que sería la ofrenda quemada continua que había en el santuario de mañana, de tarde, más allá de ofrendas especiales que traían los israelitas. Acá también en Números 28:15 tenemos el holocausto continuo, al o la hatamit. ¿Está bien? Entonces, este continuo, esta intercesión, estos sacrificios de mañana, de tarde en el santuario, ¿a quién representaban? Representaban a Cristo, la obra expiatoria, la obra de intercesión, la obra de expiación por los pecados de Cristo Jesús cuando Él viniese a la tierra. A eso apuntaban los sacrificios de mañana, de tarde, los sacrificios continuos, las ofrendas quemadas continuas en el santuario. Ese regular, esa intercesión regular por los pecados de estos corderos representando a Cristo es lo que el cuerno pequeño echa
por tierra. Y vamos al versículo 13 porque tenemos que seguir avanzando y dice así: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? Del continuo. Aquí la palabra no está sacrificio, pero está haciendo alusión a las ofrendas quemadas continuas del santuario. ¿Hasta cuándo la visión de las ofrendas quemadas continuas del santuario? La prevaricación asoladora, esta frase es muy importante. eh, Dice así: pesha, transgresión, rebelión, shomen, asoladora. Esta frase se la repite, aparece en Mateo 24, aparece más adelante también en el libro de Daniel, la prevaricación asoladora. Es importante esta frase. Y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo duraría la hegemonía de este cuerno pequeño, destruyendo, persiguiendo, matando a los cristianos y echando por tierra la verdad y la continua intercesión de Cristo en su santuario? ¿Hasta cuándo ese cuerno pequeño estaría colocado ante los ojos de los cristianos como el rey, el líder religioso, no solo en esta tierra, sino, digamos, de manera general, como si él dictara lo que se hace, lo que no se hace, lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que sucedió durante 1260 años? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. Muy bien, la palabra para poder estudiar de este versículo, hay muchas, pero sería la última: pisotear. Aquí está, mirmas, que significa en el diccionario de hebreo bíblico pisotear, o sea, la aflicción y efecto de pisotear algo repetidamente, que implica a menudo destrucción o daño. Cuando algo, claro, cuando vamos a decir cae tu teléfono al piso, que tengo yo un teléfono, cae al piso y lo comienzas a pisar una vez y una segunda vez y una tercera, lo pisas 20 veces, el efecto es muy distinto que si solo lo pisaras una vez. Este mirmas tiene ese efecto de hacer algo repetidamente. Y ahí vimos la vez pasada en otro video de Daniel 7, que sería bueno que tú lo veas, vimos que el cuerno pequeño cansa, desgasta al pueblo de Dios, ¿no? Con la persecución, con ese odio, ese rechazo a la verdad. Lo mismo vemos acá: mirmas, pisotear, hasta destruir, hasta hacer daño. Es lo que está haciendo el cuerno pequeño. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo va a hacer daño el cuerno pequeño? ¿Hasta cuándo su hegemonía? Y acá tenemos otra frase importante: ad matai, que está justo acá, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Okay? ¿Hasta cuándo? Aparece 29 veces en el Antiguo Testamento, denota una actividad continua, negativa en la mayoría de los casos, que debiera terminar para bien. O sea, el actuar del cuerno pequeño, según estos dos seres celestiales que están conversando entre ellos, la visión que tienen del actuar del cuerno pequeño es negativa y debe terminar. ¿Hasta cuándo? Entonces es algo así como una súplica, un ruego, una sugerencia: por favor, que termine de una vez esta persecución, este daño al cuerno pequeño y a Dios mismo y a la obra de Cristo. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo se pondrá fin a esta situación? ¿Cuándo se juzgará con justicia a los santos? Bueno, acá está el Tamid, acá está el Hatamid que habíamos mencionado. El continuo 24 veces, con artículo definido: pan continuo, aceite continuo, holocausto continuo, el continuo sacrificio. Es lo que está diciendo Daniel 8:11, 12:13, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. En Daniel, la gente que provoca que el continuo sea quitado es el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8. El rey del norte también quita el continuo sacrificio en Daniel 11:31, el continuo sacrificio. La respuesta está acá. Y con esta interrogante vamos a terminar en este video. Tendremos un segundo video para ver más acerca de esta fecha temporal. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Acá hay una fecha profética de tiempo. Tardes, aquí está, Ever Boker, tardes y mañanas, la forma como se narra la creación en Génesis 1:1, Génesis 1, mejor dicho, es así: y fue la tarde, y fue la mañana, el día primero. Tarde y mañana está haciendo alusión a un día.
Entonces la profecía nos dice, y vemos ya, nos damos cuenta de que es muy inusual la forma como se expresa esta fecha temporal, esta profecía de tiempo, como tiempo, tiempos, medio tiempo también, muy inusual, denota 2300 días, esas 2300 tardes y mañanas. Y en profecía un día equivale a un año. Entonces, ¿qué está diciendo la profecía? Que hasta, aquí tenemos la partícula ad, una preposición, hasta 2300 días, en profecía años, hasta 2300 años, y el santuario, ¿dónde estamos acá? Aquí está, y el Nitzdak Kadosh, y el santuario será purificado. Esta contaminación, esta abominación desoladora, esta discontinuidad del continuo sacrificio, quitada, abolida por el cuerno pequeño, tendría su vindicación hasta 2300 años, hasta después de 2300 años. No significa esto de que el cuerno pequeño triunfaría durante 2300 años. La obra del cuerno pequeño en Daniel 7 y 8 es de 1260 años. Tiempos y medio tiempo. ¿Y por qué una fecha temporal más larga, 2300 años? Eso tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Desde que comenzó esta situación de persecución y demás, pasaría un tiempo, muchos siglos, hasta que comenzase el juicio celestial para vindicar a los hijos de Dios y para juzgar al cuerno pequeño. Ese juicio del que habló Daniel 7, versículos 9 y 10 y 13 y 14. El juicio del anciano de días, que está en el contexto del castigo al cuerno pequeño, a la vez espantosa, y al cuerno pequeño de Daniel 7 hay una conexión. La explicación de cuándo comienza y cuándo termina la veremos en el siguiente video. ¿Está bien? ¿Cómo termina el capítulo? Hay mucho más quizás para decir. Aquí está la explicación, el verso 15, el verso 16, ¿no es cierto? Lo que vamos a repetir, que ya dijimos al principio, para que no te olvides, es la interpretación. Acá, bueno, hay una frase también que vamos a estudiar en el siguiente video, la frase el tiempo del fin. Aquí está la frase et ketz. Bueno, acá siempre aparece con preposición la palabra et ketz final. La moed ketz en el verso 19, en el verso 17 está apareciendo igual, tiempo del fin. La et ketz, aquí está la et ketz. La visión que Daniel tuvo en Daniel 8 y esa fecha temporal, esa fecha profética de 2300 años, se la entendería en el tiempo del fin. A partir del tiempo del fin. Vino luego cerca de donde yo estaba, dice el verso 17, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo mío, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. La visión no es para tus días, Daniel le dijo. Y Daniel no escribió el significado de esta visión. La guardó para el tiempo del fin. Y el 18 hace hincapié en ello mismo, ¿no? Pero vamos a ver más acerca de esto, de la palabra tiempo del fin, que aparece 5 veces en Daniel, en el siguiente video. Espero que haya sido útil esta información detallada que hemos presentado para ti del libro de Daniel capítulo 8. Siempre hay más para estudiar. La Biblia es inagotable, es una fuente de agua que corre todo el tiempo y no para y no cesa. Así que te animo a que compartas este video con otras personas, lo veas más de una vez, lo pares de momento en momento para que tú quizás anotes el significado de las palabras, de las frases, lo que significa, tú corrobores la información que te he brindado ahora con quizás algunos otros libros que tú tengas a mano, otros comentarios. Hasta la próxima. Muy bien, este fue el seminario de escatología bíblica número 7, Daniel 8, el día de expiación escatológico. Déjanos tus preguntas, tus comentarios acerca del video. No dejes de suscribirte, compartir este video con otras personas, amigos, para que también escuchen el resto de los videos y puedan tener una comprensión más completa del libro de Daniel. Espera la siguiente parte de Daniel 8, que tiene que ver con el tiempo del fin y el inicio de las 2300 tardes y mañanas. Hasta la próxima.